esta semana quiero hablarte acerca de la mentira. ¿Por qué se genera la mentira? ¿Por qué mentimos a veces? Mentira es expresar lo contrario de lo que se sabe, se piensa o se siente. Mentir es cuando tú estás hablando cosas que no son reales ni veraces. Mentir es fingir y aparentar. La mentira creo que nos invade a todos e invade a la sociedad entera, porque pensamos que los mayores pecados que pueden suceder es asesinar, robar, pero no nos damos cuenta que hay actitudes en las vidas y en los corazones que nos destruyen. Y la mentira, el engaño, la falta de verdad en nuestras vidas también consume y debilita nuestros corazones, iglesia. Y quisiera analizar en esta tarde el por qué se produce la mentira y cómo podemos combatir. No tenemos necesidad de engañar, no tenemos necesidad de fingir o aparentar. Mentimos a veces por debilidad, por falta de seguridad en nuestras vidas, porque no queremos que la gente vea nuestras propias debilidades y nuestros problemas. Así que mentimos y aparentamos lo que no somos. También mentimos por codicia y lo estamos manejando todo detrás de una apariencia, pero hay un corazón de codicia, de avaricia, de afán por las riquezas, y en medio de esa codicia viene el engaño y la mentira a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero el apóstol Pablo dice: no os engañéis, no os mintáis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, porque todo aquello que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si el hombre siembra para su carne, para perdición, va a cosechar corrupción. Mas cuando tú y yo sembramos en el Espíritu y en las cosas que realmente nos acercan a Dios, dice que segaremos para vida eterna, para encontrarnos con nuestro Señor. Pero está diciendo: no nos engañemos, no nos mintamos a nosotros mismos. Realmente el que se engaña a sí mismo, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios conoce la verdadera actitud de nuestro corazón y el por qué hacemos las cosas. El primer mentiroso, y a quien Jesucristo dijo Él es padre de mentira, está hablando del diablo, de Satanás. Él fue el primero que con astucia engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando le dice: ¿y qué os ha dicho Dios? ¿Por qué no podéis comer del árbol del bien y del mal? Porque dice que moriremos. Y dice la serpiente, dice Satanás: no moriréis, sino que ciertamente conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios, seréis semejantes a Dios. Y el primer mentiroso fue Satanás, porque ¿sabes lo que hizo? Mezcló esa media verdad con mentira, pero las medias verdades no son verdades, las medias verdades también son mentira, porque realmente, claro que conocerían el bien y el mal, pero jamás serían iguales a Dios, porque no hay nadie igual ni superior al Creador. Todos nosotros somos seres creados, por lo tanto el diablo engañó. Y cuando Adán y Eva comieron de ese fruto que Dios había prohibido, vino desobediencia, y en medio de esa desobediencia vino una vida caída para el hombre. De tal forma que la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene acceso a Dios, iglesia. Y la mentira forma parte de la destrucción del ser humano. La mentira. Y quiero hablarte de por qué mentimos en nuestra vida cotidiana. Porque en medio de debilidades, en medio de no querer mostrar lo que realmente hay en mi corazón, vamos a camuflar y vamos a hacer que los demás vean algo que no es. Y quiero hablarte de un hombre, de la vida de Abraham, de quien la palabra dice que es el padre de la fe, pero tuvo sus momentos y tuvo situaciones donde la palabra dice que no pasó la prueba.
que no pasó la prueba y que con mentira y con engaño quiso salir adelante, pero Dios no se lo permitió. Donde hay mentira y donde hay engaño, siempre van a haber unas consecuencias de pecado. Siempre va a haber un resultado negativo para la vida del hombre. Si vienes conmigo a Génesis 12. Génesis 12. También el apóstol Pablo decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que la vida vieja y las cosas viejas pasaron y que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero a veces hay cosas en nuestras vidas que interrumpen nuestro crecimiento en Dios. Hay pequeños detalles en nuestras vidas, pero que Dios va a tomar muy en cuenta y nos va a estar probando vez tras vez, porque aquel que viene a Cristo dice que nueva criatura es y todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo en Él. Tú y yo no tenemos por qué camuflar la verdad, tú y yo no tenemos por qué fingir ni aparentar lo que no somos. Todo lo que soy es por la gracia del Señor en mi vida. Y aún en medio de mis debilidades, sé que Dios está conmigo y que Él me ayuda a crecer y a avanzar y a superar las dificultades. Iglesia, no tenemos necesidad de mentir, ni engañar, ni fingir. Necesitamos vivir una vida de crecimiento. Si alguno está en Cristo, si alguno ha venido al conocimiento de Dios, somos nuevas criaturas y tenemos que avanzar en su reino y en su amor. Pero vamos a ver a este hombre que tuvo tropiezo en su vida. Dice Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y vemos aquí a Abraham que por temor a lo que le pudiera hacer el hombre, por temor a perder la vida, miente y engaña. Número 1, estamos leyendo que Abraham, que había recibido la promesa de ser padre de multitudes, justamente la primera parte del capítulo 12, la palabra está hablando cómo Dios le habla a Abraham y le dice: he aquí tu descendencia será grande sobre la tierra. Le dice: te bendeciré. Y te bendeciré a ojos de todo el mundo. Y yo bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Y yo estaré contigo. Y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Primeramente, Abraham recibe una gran promesa de bendición de parte de Dios. No solamente le dice: te voy a bendecir. Y bendecir es hacer bien. Voy a traer grandeza a tu vida, voy a traer multiplicación de tus bienes, de tu familia. Te bendeciré. Y no solamente eso, sino le dice: haré notorio tu nombre.
Y está hablando que delante de todas las tierras de alrededor, Dios iba a honrar la vida de Abraham, de modo que todos vieran que ese hombre es un hombre de Dios. Y lo siguiente, todo el que te bendijere, yo bendeciré, y a quien te maldijere, yo maldeciré. Y está haciendo referencia, iglesia, de la protección de Dios sobre la vida de Abraham. Le estaba diciendo, si hay alguien que te bendiga, yo voy a bendecir a esa persona. Pero si hay alguien que intente hacerte daño, yo voy a maldecir a esa persona. Así que la vida de Abraham podía estar segura en los cuatro costados, de norte a sur, de este a oeste. Mas, sin embargo, la debilidad y la falta de confianza le llevaron a mentir y a engañar. Número 1, dice que había hambre en la tierra. Y aun cuando Dios había destinado bendición sobre su vida, pero la bendición no siempre va a ir acompañada de que todo va a ser fácil en la vida. Porque llegaron a un tiempo donde había hambre. Y en medio de esa dificultad toma la decisión de volver a Egipto, cuando su generación anterior, sus generaciones anteriores habían sido esclavos en Egipto. Egipto significa esclavitud. Por 400 años el pueblo de Israel fue esclavo. Y Abraham, en medio del temor, regresa a la tierra de Egipto. ¿Y qué se encuentra? Lo primero, que tiene una mujer bella y hermosa. Si tú estás casado aquí, varón, mira a tu esposa y dile qué bella que eres. Tengo que tener cuidado que no te roben, que no te quieran cambiar por 3 camellos. Amén. Puedes mirar a tu esposa, porque Abraham dice que su mujer era hermosa en gran manera y tuvo temor en su corazón. Seguramente voy a llegar a este lugar, los hombres van a ver la belleza de mi mujer, a mí me van a querer matar y se van a quedar con mi mujer. Y ese temor reflejó debilidad y falta de confianza en Dios. Pero eso también se produce en nuestras vidas, iglesia. Mentimos por nuestras propias debilidades y por nuestros propios fracasos a veces como personas, por no saber quiénes somos en Dios y quiénes somos en Cristo nuestro Señor. ¿Quién es aquel que nos ha dado la vida? ¿Y qué somos en el Señor? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mi vida vieja pasó y aquí todo es hecho nuevo en mi vida. No necesito tener temor, no necesito tener de compañera a la debilidad, al temor, a un espíritu de fracaso, porque por causa de esas debilidades viene mentira, como hizo Abraham, que tuvo ese traspiés. Y Faraón, ¿qué le pasó a Faraón? Antiguamente, todo rey que quisiera a una mujer por esposa tomaba prácticamente un año en el que esa mujer iba a estar en un palacio aparte con otras concubinas, preparándose para un año más tarde el rey la tomara por esposa. Así que gracias a Dios no se allegó a ella, no llegó a tener relaciones con la esposa de Abraham, pero Dios avisó cómo, con plaga. Y Faraón dice, ¿por qué has hecho este gran mal? Iglesia, la mentira siempre va a tener consecuencia, pecado y devastación en la vida del hombre. Vino plaga sobre esta región y dijo, ¿por qué has causado este gran mal? ¿Por qué no me dijiste que Sarai era tu esposa, no eres tu hermana? Y fue Abraham reprendido, un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios, fue reprendido por un rey que no conocía a Dios. ¿Y cuántas veces, iglesia, delante de la sociedad nosotros también mentimos, engañamos y nos quedamos en evidencia? Pero por causa de debilidades, por causa de no afirmar nuestras vidas, de quiénes somos en Cristo, de lo que el Señor ha hecho en nosotros, y que no tenemos necesidad de fingir y no tenemos necesidad de aparentar. Lo que soy, lo soy en Él. Lo que tengo, lo he recibido de Dios. En Él me fortalezco y mi vida avanza por su poder y por su amor en medio de mí. No tengas temor por tus debilidades.
Pídele al Señor que te fortalezca en todo tiempo y que haga de tus debilidades tus fortalezas, porque cuanto más cerca estamos del Señor, más fuertes somos en la fe, más fuertes somos en su amor. Yo no me gozo en mi debilidad, me gozaré en la fortaleza que tengo en Él. Pero nuestras debilidades nos llevan a veces a engañar y a mentir y a aparentar lo que no somos. Así que Faraón le dijo muy amablemente: coge tus cosas. Es más, Faraón le bendijo, dice que con vacas, con ovejas, con siervos, y dijo: toma todo lo que tienes y te invito a salir de mi tierra. Y Abraham tiene que salir. Ahora, ¿qué sucede cuando no superamos una primera prueba? La prueba se repite, iglesia. Cuando tú y yo caemos sobre un error, va a pasar un tiempo, pero Dios vuelve de nuevo a probar nuestras vidas. ¿Y qué le pasa a Abraham, al padre de la fe? Vuelve a caer otra vez de nuevo. Ese hombre que había recibido promesa de bendición, donde estaba comprobando que Dios era su proveedor, que Dios era el Todopoderoso, que Dios es el Dios viviente que le ve, de nuevo vuelve a caer y tropieza en la misma piedra. ¿No es ese dicho que dicen, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra? Pues a veces Dios tiene que volver a probar nuestras vidas. Y vamos a Génesis, capítulo 20. Y de nuevo vuelve a pasar lo mismo, porque primeramente en la tierra de Egipto vienen plagas por causa del engaño. Pero es que ahora vamos a venir con el rey Abimelec y va a producir que ni la esposa del rey ni todas sus concubinas van a tener descendencia. Por causa de la mentira y del engaño de Abraham, Dios cierra la matriz de todas las mujeres de la casa del rey. Y de nuevo ese rey tiene que confrontar a Abraham y le tiene que decir: ¿por qué me has hecho esta afrenta? ¿En qué estabas pensando? Génesis 21 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus criados y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Hasta ahí vamos a leer. Segunda vez, misma situación.
van a visitar otra región porque Abraham está yendo de camino a la tierra prometida. Dios ha dicho que iba a engrandecer su nombre. Dios le había dicho, te haré sobremanera grande, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Así como no puedes contar la arena del mar, de la misma forma te multiplicaré tu descendencia. De la misma forma que no puedes contar las estrellas del firmamento, de la misma forma yo te voy a bendecir. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerda, iglesia, que de la descendencia de Abraham vino Jesucristo el Salvador. Por eso era necesario el padre de la fe. Por eso era necesario que Abraham saliera de su tierra y de su parentela. Por eso era necesario dejar toda una vida vieja atrás. Pensamos que Abraham era un pobre hombre a quien Dios le dijo, pues sal de lo que tienes, que no es nada, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. No es cierto. Abraham y su padre tenían una gran hacienda y eran una familia bendecida. Pero Dios quiso sacar de la cultura, del entorno, de la tradición de una persona para llevarla a un lugar de destino, simbolizando un destino espiritual para cada uno de nosotros a día de hoy. El Señor por eso dice que nueva criatura somos cuando tú y yo venimos al Evangelio. Ni pienses que tú has cambiado de religión. Ni pienses, no, es que yo ahora vengo a una iglesia evangélica. No se trata de un cambio de religión. Se trata de entrar en una relación personal con aquel que te ha creado y con aquel que te ha dado la vida. Tienes la oportunidad de conocer a Dios entre tanto que tengas aliento de vida. El día que Dios diga, tu tiempo se ha terminado, ya no habrá oportunidad. Algunos habrán deseado la salvación, pero tiempo de salvación, iglesia, es para todo aquel que habiendo escuchado el Evangelio y la verdad de Jesucristo nuestro Señor, entregaron sus vidas, entregaron su corazón a Cristo y comenzaron a caminar una vida de eternidad. Y no se trata de religión. Se trata de una relación y de una intimidad con Dios. Por eso el velo del templo se rasgó cuando Cristo expiró en la cruz y dijo, consumado es. Porque se abrió el velo del templo y todos tenemos acceso delante de la presencia de Dios, al trono de gracia y trono de misericordia. Pero era necesario que Abraham fuera apartado y fuera enviado a una tierra de bendición. Y en medio de su peregrinaje, y no critico ni juzgo a nadie que cae, porque la palabra de Dios dice, vosotros que sois espirituales, si alguien ha caído, restauradle con mansedumbre. Cuando sucede algo en nuestras vidas que nos quebranta, que nos rompe por dentro, lo último que tiene que hacer la iglesia es traer juicio. Solamente Dios puede juzgar el camino de una persona. Y dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. No sea que vosotros también seáis tentados y caigáis en cosas semejantes. Nadie se engañe a sí mismo. El que crea que está firme, mire bien, no sea que caiga. Así que no con un espíritu de juicio, sino con un espíritu de aprendizaje, podemos ver a Abraham que de nuevo entra temor en su corazón y debilidad, porque piensa, este rey Abimelech, cuando vea la preciosura de mujer que tengo, me va a matar directamente. Y su excusa fue porque también habló mentira, pero mezclada con verdad. Porque ciertamente Sarai, ellos dos eran hermanos de padre, mas no de madre. Entonces él quiso camuflar la verdad. Y él dijo, no te he engañado, ella es hermana mía por parte de padre, no por parte de madre. Pero se excusó, de nuevo la debilidad, quiso excusarse delante de ese rey, pero también delante de Dios. Y a veces en nuestras vidas mentimos y engañamos en las cosas más tontas por aparentar, por fingir, y no nos damos cuenta que Dios todo lo ve. Y que Dios quiere que tú y yo seamos sinceros delante de Él.
y que vengamos con un corazón sincero. ¿Cuántas veces en mi tiempo de oración uno puede caer quebrantado delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, levanta mi vida, cambia mi vida? Yo no he visto corazón más negro que el mío, Señor. Sáname y límpiame, Señor. Pero en medio de ese reconocimiento, Jesús viene, cambia, toca y transforma nuestras vidas. Por eso tú puedes ver a cristianos y tú dices: madre mía, qué gente, qué feliz, qué gozo hay en su corazón. Es el gozo del cambio y de la restauración, iglesia, que está al alcance de todos. ¿Soy yo una privilegiada? ¿Acaso Dios me vio a mí algo especial para decir: Gema, tú vas a ser salva? Gema, tú... No, sencillamente yo vine. Y vine tal cual como yo era delante del Señor, con todas mis complejos, mis situaciones, y solamente Cristo cambia, salva y restaura todas las cosas en nosotros, iglesia. ¿Sabes? Este rey tuvo que confrontar a Abraham y le dijo: ¿por qué has hecho? ¿En qué estabas pensando? Y a veces, iglesia, somos como niños y el Señor también tiene que hablarnos. Y tiene que decirnos: pero ¿en qué estabas pensando, Gema? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes? ¿En qué estás pensando cuando te estás metiendo en jaleos? Cuando estás ahí con una vida que ni aquí ni allí. ¿En qué estás pensando? Y Abraham tuvo que darse cuenta y reconocer. ¿Sabes lo que le dijo este rey? Pues toma todo lo que tienes, toma el lugar que tú quieras de esta tierra y quédate aquí a vivir el tiempo que tú quieras. Dios en su misericordia, y recuerda que Abraham era un hombre a quien Dios había bendecido, Dios no le despojó de todo. Sin embargo, Dios le enseñó que el engaño y la mentira son un camino fácil, pero es un camino que te lleva a destrucción y a debilidad, porque entras en un bucle de engaño que no te lleva a ningún sitio, iglesia, y a Dios no le podemos mentir ni engañar. ¿Sabes? A veces mentimos también por codicia. A veces mentimos porque en nuestro corazón queremos alcanzar y anhelar y tenemos un afán desmedido. En el tiempo de Hechos de los Apóstoles, es un libro que me encanta leer de la palabra de Dios, porque es la primera iglesia. Cuando el Señor Jesús muere y resucita, le dice a sus discípulos: no marchéis adelante sin que hayáis sido investidos del poder de lo alto. La persona de Jesucristo, Él hizo lo que tenía que hacer, que era morir por toda la humanidad, poner su vida en expiación por el pecado del mundo. Pero viene la persona del Espíritu Santo. Recuerda que en el cristianismo creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los discípulos no tenían que moverse hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el libro de los Hechos habla de un denuedo y de una predicación de la palabra y de un mover en aquel tiempo con sanidades, milagros, liberaciones. Dice que acudían a los discípulos lunáticos, gente enferma mental, y eran sanados al instante. Así que el mover de Dios en aquel tiempo, iglesia, era muy fuerte. ¿Cuántos anhelan ese mover de Dios en medio de ese tiempo? Oh Señor, realmente que el Espíritu Santo caiga sobre nuestras vidas. Fue una generación que recibió una visitación del Espíritu Santo fuertísima. Dice que venían multitudes y venían arrepentidos. A veces venimos a la iglesia con dureza en nuestro corazón, pensando que tampoco estoy tan mal, pues yo no necesito tanto a Dios. Yo no sé por qué esta gente pues dice tanto que tienes que acercarte a Dios, pues yo no necesito tanto. Y venimos con nuestros prejuicios y venimos con nuestra forma y con nuestra mente llena de orgullo y de vanidad de este mundo. Y sin embargo, en aquel tiempo, cuando la palabra de Dios era predicada, la gente venía arrodillada y decía: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Y le decía a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque habían venido bajo una convicción absoluta de pecado. Y fueron tiempos de un gran mover. Y en aquel tiempo, en Hechos se habla acerca de Ananías y Zafira, porque dice que tenían un campo, una heredad que pusieron en venta. Y vinieron y pusieron ese dinero a disposición de los apóstoles. Pero una parte se la quedaron ellos. De tal forma que cuando vinieron delante de Pedro, y el pecado que representa en este momento es la hipocresía. Mintieron por ser hipócritas, por querer aparentar una espiritualidad, porque en aquel tiempo había un mover de Dios tan grande que ellos también querían y decir, mira, hemos puesto todo lo que tenemos, lo hemos puesto al servicio de la iglesia, al servicio de vosotros los apóstoles. Pero ellos callaron y se pusieron de acuerdo el matrimonio en que daban una parte, pero la otra se la habían dejado debajo de un ladrillito de la casa, un dinero. Y cuando vienen delante de Pedro, y esto está en el libro de Hechos 5, dice que le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Dónde estaba el problema, iglesia? Porque Pedro le está diciendo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué has engañado por codicia? Si vendiste la heredad por esta cantidad, ¿por qué vienes y dices, toma, aquí tengo todo lo que he sacado por lo vendido? Y lo que Pedro le viene a decir, número uno, ¿acaso nosotros te hemos pedido que vendieras esa heredad? Y habiéndola vendido, ¿acaso nosotros te hemos pedido que trajeras el dinero? Tú podías hacer lo que quisieras con lo que es tuyo, pero no mentir, porque el error fue en querer dar una fachada como que todo para el Señor, cuando ellos habían escondido una parte para sí. ¿Por qué no entraron en esa sinceridad y en decir, hemos vendido esta heredad, pero queremos dar esta cantidad para la obra del Señor y para la extensión del reino, y esta otra nos la quedamos? No hubiera habido ningún problema, pero hubo realmente un corazón de codicia, pero querer aparentar que todo había sido entregado. Y en ese mismo instante Ananías cayó muerto, y dice la Escritura que expiró. Porque era tan fuerte el poder del Espíritu Santo y Dios se estaba moviendo de tal forma que todo aquel que engañó y fue un ejemplo realmente para hacer ver en aquel tiempo y en aquella generación que no podemos mentir a Dios, cayó muerto. Y dice que le sacaron unos jóvenes. Y viene a las 3 horas, dice, y vino luego como a las 3 horas su mujer Zafira. Y Pedro le dice, Zafira, ¿habéis vendido la heredad por esta cantidad? Y Zafira dijo, sí, efectivamente. E igualmente su esposa cayó como muerta, porque ambos se habían puesto de acuerdo en engañar y en mentir. Y a veces, iglesia, nuestras vidas camufladas de codicia, de poder alcanzar, del poder coger lo que queremos, nos estamos engañando o engañamos. Y realmente detrás de una vida de apariencia, Dios está conociendo el corazón y las vidas de las personas. Entonces, mentira y engaño tiene consecuencias de una perdición absoluta. Y tenemos que entender que hoy Dios en su misericordia, madre mía, yo a veces pienso, Señor, si yo tuviese que caer muerta cada vez que te fallo, ¿cuántas vidas me tenías que haber dado? Porque muchas veces caemos de una forma tan simple en engaños, en mentiras, en camuflar la verdad en nuestra vida diaria. ¿Somos honestos con nuestros compañeros? ¿Somos honestos en el trabajo? ¿Somos honestos a todos los niveles, con familiares? ¿Somos honestos y practicamos la verdad en nuestras vidas? Porque de lo que se trata en esta tarde, iglesia,
es que seamos sinceros delante de Dios y delante de los hombres. El mundo nos va a conocer no tanto por nuestras palabras, sino por nuestros hechos. El mundo, tú puedes llegar a un trabajo y tú puedes echarte muchas flores y tener un currículum muy grande, pero al mes de estar trabajando, un jefe ya sabe cómo es tu trabajo y cuál es tu calibre. No por lo que tú le has dicho en el currículum, sino por cómo te está viendo en el día a día. Iglesia, no tenemos que aparentar, tenemos que ser. Tenemos que ser gente honesta, gente veraz, gente que se ajusta a la palabra de Dios, con nuestras debilidades, con nuestras deficiencias a veces, pero yo tengo que ser veraz delante de Dios y delante de los hombres. Y esto me va a enseñar mucho en la vida, porque cuando eres veraz, cuando tu boca habla la verdad, entonces también el Señor respalda tus hechos y respalda nuestras vidas. Y quiero hablar en esta tarde a matrimonios, a jóvenes, a toda persona que está, aún a nuestros niños, porque con facilidad los niños enseguida aprenden a mentir. Es que es algo innato en el corazón del hombre, la naturaleza caída del hombre. Camuflamos lo que somos, camuflamos nuestros pecados, nuestro vacío, nuestras debilidades. Y lo que Cristo quiere es traer a la luz nuestras vidas. Lo que Cristo quiere es limpiarnos. Lo que Cristo quiere es que tú y yo vengamos a una vida de luz, de transparencia, y salvación viene a nuestros corazones. Con toda honestidad y con toda sinceridad. Pero Cristo viene trayendo luz, vida y sanidad. Amén. No nos engañemos a nosotros mismos. Hubo una vida vieja que nosotros hemos dejado, pero también hay otra vida de pequeñas cosas que necesitamos también dejar atrás, de engaños. El apóstol Pablo dice, no os mintáis los unos a los otros. No os mintáis. Anota el libro de Colosenses 3. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Colosenses 3, 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Cuando yo vengo a Cristo, iglesia, mi vida se va renovando hasta un conocimiento pleno. Pero hay cosas que yo tengo que dejar atrás. Mentira, engaños, vanidades, codicias en mi corazón. Tengo que dejarlo atrás. ¿Sabes lo que hacían los fariseos? Por eso Jesús les dijo, habla de ellos como vuestro padre el diablo. Porque los fariseos decían, pero no hacían. Imponían pesadas cargas sobre sus hermanos y decía Jesús, y vosotros ni con un dedo las podéis llevar. Porque los fariseos eran aquellos que fingían y aparentaban una creencia en Dios que no era real. Y tuvo que decir, sois como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera parecen muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y Jesús confrontó fuertemente a aquellos que querían vivir una vida de fingimiento y de aparentar que eran buenos cristianos cuando la realidad era otra. Y les estaba diciendo, sois como esos vasos que por fuera se ven bien y por dentro están sucios. Ciegos, guías de ciegos. Y tenía que confrontar el comportamiento de aquella generación. Pero de la misma forma, el Señor y su Espíritu Santo confrontan nuestras vidas. Porque hay un destino de bendición como lo hubo para Abraham. Había un destino de bendición y hay un destino de bendición en nuestras vidas. Pero tenemos que dejar atrás una vida de engaño, de temor, de debilidad.
y que nos llevan a hacer cosas todavía peores en nuestras vidas. Mentimos en nuestro matrimonio, mentimos a nuestros compañeros del trabajo, mentimos en nuestras vidas relacionales y a veces vivimos una vida de mentira y de engaño. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en la realidad de lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta